Hola a todos, mi nombre es Junior Bestar Aroche, soy docente de la carrera de videojuego de Santa Anita, Lima. Bueno, en el video de hoy vamos a ver un ejemplo del uso de la jerarquía de las entidades. La jerarquía de las entidades es una técnica que se usa para nosotros crear una jerarquía de la subordinación de los modelos en 3 dimensiones de nuestra escena. Como por ejemplo, un auto contiene unas ruedas. Estas ruedas se subordinan a las transformaciones geométricas de lo que es el auto en general. También podemos tener el ejemplo de una motocicleta, en el cual la rueda delantera se subordina a las transformaciones geométricas del timón y el timón se subordina a las transformaciones geométricas de la moto en general. Bueno, primeramente yo descargué un modelo 3D de una moto en internet, pero esta no está totalmente preparada para yo utilizarla en mi videojuego. Tengo que hacer un tratado en las mallas de la moto para que estén preparadas para yo poderla utilizar en mi motor de videojuego como tal. Lo primero que hice fue instalar el Blender 3D. Aquí pueden observar la interfaz de Blender 3D, los ejes de coordenada, las propiedades, para los que no conocen esa herramienta. Bueno, vamos a configurar nuestro Blender, el área de trabajo, para que nos sea más cómodo. Primero vamos a cambiarle el idioma. Vamos a la opción System. Marcamos la opción de interfase, le cambiamos el lenguaje. Seleccionamos los botones de todo lo que queramos que se traduzca en nuestra interfase. De acá salvamos en el botón de abajo, salvamos nuestra configuración, cerramos esta ventana y ya tenemos nuestro Blender preparado. Borramos el cubo que nos sale al inicio porque no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a importar nuestro modelo 3D que descargamos de internet. Copiamos la dirección, la pegamos como extensión FBX, pero ¿qué sucede? Que cuando vamos a ver, el modelo no está. Porque esa no es la intención con cual yo voy a trabajar con el modelo, sino es la intención estándar OBJ, que mayormente todas las herramientas de diseño la utilizan. Importo mi modelo y aquí está lo que es la malla de mi moto. Comienzo a seleccionar la malla de la moto. La malla de la moto tiene tiene diferentes modos de selección. Uno es la selección del objeto y la otra es la selección de los vértices o caras o bordes. Yo solamente voy a trabajar con el modo de selección del objeto, que es este que se encuentra acá, y el modo de selección de vértices. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es separar las ruedas del modelo en general, es decir, poner la rueda con una malla independiente. ¿Por qué? Porque la rueda yo la voy a tratar como objetos independientes.
Para seleccionar todos esos vértices que componen la rueda, pongo el cursor encima de la malla y presiono la letra L. Al presionar la letra L, presiono la letra P, la cual me permite separar esa malla de la malla anterior. La ubico en modo de selección de vértices, como le había dicho anteriormente. Aquí yo puedo cambiar las cámaras utilizando el teclado numérico del 1, el 2, el 3. Puedo cambiar el modo de renderizado del objeto. Acá deselecciono los vértices que yo no quiero utilizar para separar las llantas. ¿Cómo lo deselecciono? Presionando la tecla S y con el botón central del mouse voy deseleccionando todos los vértices que yo no quiero utilizar. Ahora solamente dejo separado la rueda de atrás y presionando P la separo como un objeto independiente. Si pueden ver la diferencia de color entre lo que era el objeto actual, es decir, anterior, donde estaba la llanta, y el objeto nuevo que queda con la llanta separada. Selecciono siempre el conjunto de vértices que conforma el objeto con L y lo vuelvo a separar. Ahora tengo que separar el timón de todo lo que es el chasis, el resto de la componente de la moto. Pero antes de separar el timón, vamos a separar los frenos de discos. Selecciono con L, voy seleccionando con L, voy presionando siempre a la L para que seleccione todos los vértices que yo realmente no quiero. Bueno, aquí he cometido un error porque he seleccionado algunos vértices del timón. Lo deselecciono, lo cambio de modo de renderizado para poder ver el objeto sólido y lo separo. Siempre presionando la P y separando la selección. Ahora, en esta parte, en las componentes, en la herramienta derecha que ven aquí en el Blender, yo puedo, en una pestaña que parece un ojito, es un ojito pequeño, yo puedo presionar para quitarle la visibilidad a ese modelo 3D. Una vez quitándole la visibilidad a ese modelo 3D, no se visualiza en la escena de Blender. Por tanto y demás, yo puedo tener una noción sobre los modelos que estoy seleccionando, sobre las mallas que estoy seleccionando, y lo que no selecciono, es decir, porque no lo utilizo, por tanto y demás, no tengo por qué tenerlo visible. Por ejemplo, las llantas las pongo invisible para poder seleccionar mi modelo con mayor facilidad. Ahora solamente me queda la llanta delante. Si la llanta delantera puedo seleccionarla con toda facilidad sin tener que intersectar con otro modelo que se encuentre delante de ella. Ahora vamos a seleccionar y separar la llanta trasera. Los frenos de disco traseros. Entonces vamos al modo de selección, en modo de edición en el Blender, presionando L. Cada vez que presiono L, lo que apunta el cursor se va a seleccionar por completo.
Si no lo selecciona todo, entonces vuelvo a presionar L hasta que seleccione todo el conjunto. Lo pongo como un modelo aparte. Bueno, hasta ahora tenemos las dos ruedas separadas. Ahora solamente nos falta el timón. Visualizo todos los modelos para ver si tengo que separar alguna u otra cosa más. Empiezo a quitarle la visibilidad a los modelos con cual no voy a trabajar para acomodarme más a la hora de seleccionar el timón. Observamos cómo está compuesto el timón, es decir, todos los vértices que componen ese objeto, y lo empezamos a seleccionar. Ese objeto no forma parte del timón. Si todas las piezas. Eso no forma parte. Por tanto y demás, presiono Control Z para deshacer la selección. Eso sí forma parte. Cada vez que nosotros descargamos un modelo de internet, este modelo no está realmente aplicado para videojuegos. Puede estar aplicado para otra cosa. No es lo mismo modelar para renderizado o para interiores, etcétera, que modelar para videojuegos. La modelación para videojuegos es una modelación que es un poco tediosa porque hay que jugar fundamentalmente con la cantidad de polígonos. Por tanto y demás, hay que tener conocimiento acerca de cómo vamos a diseñar nuestro nivel, cómo se comporta el modelo en la escena. Hay que tener un poquito de conocimiento cómo van a usar esos modelos la demás parte del equipo, para nosotros poderle entregar un objeto que ellos puedan trabajar bien. Entonces vamos siempre mirando, observando bien todo lo que compone el timón. Los objetos que estén en el medio de lo que nosotros vamos a seleccionar, podemos quitarle la visibilidad en la escena de Blender para poder seleccionar con mayor facilidad los objetos que nosotros queremos. Una vez seleccionado el timón y teniendo la rueda, las llantas separadas, ahora vamos a unir todo lo que conforma la llanta, el conjunto, que sería la parte de la goma, del caucho, la llanta de aluminio y los frenos de discos. Todo eso vamos a unirlo como un solo conjunto, porque en nuestro videojuego eso se va a rotar como un solo objeto. Acá solamente dejamos el timón.
Ahora voy a poner pausa aquí. Vamos a una parte muy importante. El que hace el modelo 3D de un videojuego, si no conoce cómo se va a utilizar ese modelo en el escenario, no nos da la posibilidad a los diseñadores de niveles de utilizar ese modelo con mayor facilidad o que nos brinde todo el comportamiento que éste tiene que tener. Por ejemplo, en el diseño del motor, el timón se mueve hacia los lados para poder girar el motor. Pero ¿qué sucede con esto? Por tanto y demás, el motor tiene que ir como un objeto independiente. Es decir, un objeto totalmente diferente a lo que resta de todas las componentes del motor. Y su origen de coordenada tiene que ser en el centro del escenario. Es decir, que todos sus vértices que conforman el timón tiene que ir en el origen de coordenada, en el centro de masa, como se dice, los vértices de nuestro escenario en Blender. Por tanto y demás, yo tengo que darle la ubicación en el origen de coordenada de Blender. ¿Qué hago para esto? Selecciono todos los vértices y los muevo hacia el origen de coordenada. ¿Cómo muevo los vértices? Seleccionando con la C, presiono la C, selecciono todos los vértices y con la G lo voy moviendo hacia cualquier parte que yo quiera de mi escenario en Blender. El centro va a quedar en la parte donde realmente gira el motor, como hace en la vida real, como funciona su mecánica en el mundo real. El motor ahí va a rotar sobre un eje que sería el eje de las zetas, que es el eje que está perpendicular al plano. Ahora vamos a trabajar con las llantas. Las llantas también tengo que ubicarla en el origen de coordenada. ¿Por qué? Porque estas llantas van a rotar a un ángulo de siempre de 360 grados. Por tanto y demás, tengo que ubicarla en ese origen de coordenada. La otra llanta también la ubico en el origen de coordenada. La voy rotando para asegurarme de que está ubicada en el centro. Y de ahí ya puedo exportar mi modelo para mi videojuego. Es decir, que ya tengo el modelo de la moto bien configurado para utilizarlo en el videojuego. Esto es una de las técnicas que mucha gente que comienzan en este mundo del videojuego desconocen de esto. Bueno, ahora lo voy a exportar como un FBX para utilizarlo en Unity. Le pongo un nombre específico. Y ya está exportado. Ahora selecciono mi fichero FBX, elimino, creo una carpeta para mi nueva moto. Elimino esa moto que está en la escena, que no me sirve para nada. Selecciono la carpeta,
Selecciono todos los archivos, que ahí estaría el modelo 3D y todas sus texturas, y la arrastro a la nueva carpeta. Una vez que ya lo he arrastrado, ya puedo utilizar mi modelo. Bueno, en conclusión, hemos visto cómo utilizar un modelo que descargamos de una página web y lo editamos en Blender. Después separamos los objetos del modelo que van a funcionar como objetos independientes en mi motor de videojuego. Una vez teniendo todos los objetos separados que voy a utilizar, ubicamos cada de esos objetos en su origen de coordenada. Después de tener todo ese objeto ubicado, lo exportamos y lo agregamos al Unity. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo y les responderé. Muchas gracias.